En primer lugar, buenos días a todos los que nos están siguiendo por estos medios. Agradecer especialmente al capítulo de Occidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, en especial a los doctores Domingo Ruiz, Antonio Jiménez Díaz, Gerardo Castillo Torres, por esta generosa invitación, y en especial a mi amigo, el distinguido doctor Alberto Rubalcaba, quien admiro y respeto mucho, y por supuesto a nuestro compañero de panel, el doctor Pablo Nuevo López, por tener la deferencia de compartir con nosotros esta mañana. Y también, obviamente, al público que nos sigue atentamente en esta jornada de reflexiones y, en mi caso, también algunas críticas e interrogantes. Si me permitís, quisiera hacer una breve referencia histórica a esto, porque no es la primera vez en la historia de la humanidad que el mundo enfrenta una pandemia. Por ejemplo, la viruela mató 300 millones de personas. El sarampión mató 200 millones de personas. La peste bubónica, el cólera, la mal llamada gripe española después de la Primera Guerra, la gripe asiática, la gripe de Hong Kong, el SIDA, el síndrome respiratorio agudo severo, el ébola, el dengue, hasta el COVID-19. La Organización Mundial de la Salud estima que desde el siglo XVI se ha tenido lugar promedio 3 pandemias por siglo. Y una de las preguntas necesarias que surge de este historial, conforme a la pregunta que vos me haces, es si la comunidad internacional, especialmente la comunidad científica, había advertido de los riesgos que corría el planeta para padecer una calamidad pandémica. Y digo calamidad, diferenciándola de catástrofe, porque la catástrofe puede ser un evento de la naturaleza y la calamidad refiere específicamente a que en la causación interviene el hombre. En respuesta a ello, a la pregunta de si la comunidad científica había advertido a los estados y a la comunidad internacional sobre los riesgos que corría el planeta en padecer una pandemia conforme tres pandemias padecidas por siglo, en respuesta a ello, indagué sobre un informe del año 2007 de la Organización Mundial de la Salud denominado Consideraciones éticas en el desarrollo de una respuesta de la salud pública a la gripe pandémica, elaborado por el Departamento de Ética, Comercio, Derechos Humanos y Legislación Sanitaria, 1 de noviembre del 2007. Y la Organización Mundial de la Salud fue contundente en este estudio al establecer que no tenía certeza de cómo ocurriría la próxima pandemia, pero sí que iba a ocurrir, que necesariamente iba a acarrear una desorganización social y un derrumbe de la economía, advirtiendo sobre los efectos que iba a producir en los distintos sectores de la economía, el comercio, el turismo, las empresas, el trabajo, etc. Entonces, en el 2007, el documento, este documento al que me refiero, que es un estudio y un informe, ya advertida sobre la preparación que debían tener los estados para mitigar el impacto, porque la pandemia, tarde o temprano, iba a ocurrir. Los estados debían estar alerta y tomar las prevenciones del caso. Y acá viene la necesidad de instrumentar y repensar y desempolvar el principio de prevención del derecho. Tanto la capacidad de respuesta del sistema sanitario como las condiciones éticas, porque era evidente que iba a surgir algunas tensiones o dilemas, como marcaba recién el doctor Domingo, entre los intereses, valores y derechos. Por ejemplo, el falso dilema que se está poniendo en el tapete, el dilema salud versus economía. Ahí no hay dilema, por eso digo que es falso. Es sin duda que los instrumentos internacionales y las cartas internacionales protegen con el máximo rango y la máxima tutela al derecho a la salud, que está asociado al ejercicio de otros derechos. Entonces, allá por el 2007, y solo a modo enunciativo, se hacían algunas preguntas a la comunidad científica. Por ejemplo, ¿quién tendría acceso prioritario a la medicación, a las vacunas y a las camas, teniendo en cuenta la escasez de la capacidad del sistema sanitario frente a la cantidad de población que tenemos? Entonces, ya estaba planteándole a la comunidad internacional un debate sobre la capacidad sanitaria versus la cantidad de población. Otra pregunta de origen bioético sería, ¿qué obligaciones debe asumir el personal sanitario a pesar de los riesgos que corre su propia salud y la de su familia? ¿Qué medidas de seguridad deben tomar los estados? ¿Qué medida resultará mejor? ¿El aislamiento, la cuarentena, el distanciamiento social? ¿Cómo deben ser esas medidas? ¿Qué obligaciones recíprocas tienen los estados en lo que respecta a la planificación y a los esfuerzos para responder ante la pandemia? Entonces, estas preguntas que se hacía la comunidad internacional en el 2007, ¿sí?,
Bueno, evidentemente las respuestas y tratando de buscar un punto medio, se decía, bueno, hay que equilibrar y hay que armonizar los derechos individuales con los derechos colectivos, y las medidas que limitan y restringen los derechos civiles deben ser, siguiendo los principios de Siracusa, que son del año 84, deben ser razonables, deben ser proporcionales, deben ser oportunas, deben ser equitativas, no discriminatorias, deben ser conforme a la legislación local, deben ser conforme a la legislación internacional, cada una de las medidas que tomen los estados, pero deben ser con carácter preventivo, no durante la pandemia. Tienen que tener los estados preparados un plan de contingencia legislativo y económico listo, preparado, porque si ocurre la pandemia, que no sabíamos cuándo, allá en el 2017, pero sí se sabía que iba a ocurrir, listo para enfrentar y prevenir los efectos de la pandemia, ¿sí? Entonces, ahí mismo se preguntaban qué principios, porque se activan acá los principios importantes del derecho, debía tener o cómo se debían articular los principios del derecho. Bueno, ¿qué principios resultan interesantes? La equidad, la utilidad, la eficiencia, la libertad, la reciprocidad, la solidaridad, la transparencia de los gobiernos, la necesaria participación pública, la movilidad social, la información, la educación, cómo la vamos a llevar adelante, la comunicación, cómo vamos a limitar recursos, cuál va a ser la responsabilidad gubernamental, que es esencial para analizar esto. Básicamente se recomendaba evitar que la legislación de emergencia sea improvisada. Allá en el 2007, reitero, que siempre la legislación de emergencia es profusa, difusa y confusa, a mi entender. Los países no debían ser sorprendidos por una pandemia en cuanto a la regulación que se refiere. Es decir, debían evitar regulaciones que sean sancionadas durante el proceso de la pandemia. No una normativa improvisada, sino una normativa discutida en el marco de la contingencia sanitaria, económica y social. Además, el documento trasluce, además, que se debe evitar categóricamente la politización y la partidización política del virus, porque tiene un alto nivel de gravedad y no puede ser una política de partido las medidas que se tomen. Debe ser una medida de la comunidad internacional, una medida de política estadual. Por eso es importante y traer a colación los principios de Siracusa, y perdón que me extienda, adoptado por el Consejo Económico Social de las Naciones Unidas de 1984. Y las observaciones generales que hizo el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre los estados de emergencia y libertad de movimiento, los cuales brindan las directrices de las respuestas. Cuando vos me preguntabas, Gerardo, ¿cuáles son las directrices o las herramientas jurídicas? Son este protocolo, el igual sentido, el Reglamento Sanitario Internacional de la Organización Mundial de la Salud del 2007. ¿Cómo debían ser o cómo deben ser esas medidas que se adopten durante la pandemia? Primero, deben ser legales. Segundo, deben ser necesarias. Segundo, deben ser proporcionales. Tercero, deben ser basadas en certeza científica. Y hoy no, este principio debe ser flexibilizado, que deben ser basados en certeza científica, porque existe el principio precautorio, que aún no existiendo certeza científica, se pueden tomar medidas para cautelar algunas decisiones por el impacto ambiental que pueden llegar a tener. Por eso, este requisito de la certeza científica hay que tomarlos con pinza en función de que es del año 84, estas directrices que hizo el comité. Lo menos restrictiva posible, deben tener una limitación temporal, debe ser respetuosa de la dignidad humana y debe estar sujeta a revisión. De igual modo, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece que las personas tienen el derecho al más alto nivel posible de salud física y mental. Por lo tanto, los estados están obligados a tomar las medidas efectivas para la prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas y pandémicas. ¿Y quién es el encargado a nivel internacional de controlar esto? El Comité de Derechos Humanos, Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, ¿sí? Que ha declarado que el derecho a la salud está estrechamente vinculado, como decía recién, al ejercicio de otros derechos humanos, a la alimentación, a la vivienda, al trabajo, a la educación,
a la vida, a la dignidad humana, a la igualdad, a la no discriminación, al agua, al acceso a la información. Digamos, todos esos son instrumentos que condicionan el ejercicio del derecho a la salud. Digamos, evidentemente hay que garantizar todos esos extremos para que el derecho a la salud esté efectivamente garantizado. Otra cuestión preocupante es que la comunidad internacional ha advertido ante el avance del COVID-19 que algunos estados, en particular China e Irán, han retenido información, minimizando los efectos y la probabilidad de transmisión del virus. Y esto coincide con la facilitación y la propagación de noticias falsas, que ha sido otro elemento a considerar de manera negativa. ¿Sí? Los estándares internacionales sobre el derecho a la salud indican que los bienes, las instalaciones, los servicios de atención médica, incluido el acceso a la atención y a las vacunas, tienen en el futuro que estar garantizada para todas las personas, empezando por los más vulnerables. Hay un desarrollo de la comunidad internacional de una ética verdadera para los vulnerables. Lo mismo con las políticas de género, lo mismo con la solidaridad y la cooperación internacional, pero básicamente, la realidad, a mi criterio, es que, sobre todo en Latinoamérica, ha revelado esta pandemia y ha desnudado la fragilidad y la precariedad que tiene el sistema de salud, el sistema educativo, el sistema político y el sistema de mercado. Las medidas que se deben adoptar, como vos me preguntabas, Gerardo, implican idealmente la preexistencia de un Estado presente y garante de derechos humanos fundamentales, cosa que en América Latina, previo a la pandemia, no existía. Digamos, los derechos humanos son una linda promesa por cumplir antes de la pandemia, ¿sí? Si vamos a tomar, por ejemplo, la medida del aislamiento social, ¿sí?, que se ha demostrado que es hasta ahora el mejor antídoto para combatir el crecimiento exponencial de la curva de la propagación del virus, cuando sabemos que existe un déficit habitacional en América Latina del 48%. Decimos quédate en casa y nos preguntamos a aquellos que no tienen casa, ¿cómo hacemos? Lo mismo sucede con el sistema educativo, decimos vamos a hacer educación, vamos a garantizar la educación a nivel virtual y con la conectividad. Cuando sabemos que no todos los niños, niñas y adolescentes tienen conectividad, tienen computadora o tienen un smartphone para garantizar el acceso a la educación. Por lo tanto, estamos en una transición de una digitalización de los derechos humanos, porque la conectividad tiene que ser reconocido como un derecho humano, porque si no, no puedo acceder a los otros derechos. Lo mismo pasa con el acceso a la justicia. En América Latina nos agarró en transición, porque estábamos en un proceso de discusión recién del acceso a la justicia digital y el expediente electrónico. Y ahora, ante la pandemia, la justicia se vio paralizada y solo está funcionando para casos urgentes y no se entiende bien qué es un caso urgente en medio de una pandemia. Por lo tanto, ¿cómo vamos a garantizar los derechos humanos fundamentales con la justicia paralizada? Ni hablar de los sectores abogadiles y los colegas que no tienen cómo sostener sus hogares porque no tienen cómo trabajar tampoco. También se recomiendan extremar en Argentina, se dice, el mejor antídoto es la higiene de agua y jabón. Más de 200 millones de personas en el mundo no tienen acceso al derecho al agua potable. Entonces, no todos pueden combatir el virus y la pandemia de la misma manera porque no tienen acceso al agua, porque no tienen acceso a la educación, porque no tienen conectividad, porque no tienen un trabajo formal, porque el sistema democrático está en riesgo también, porque se puede caer rápidamente por los decretos de necesidad de urgencia en un sistema autoritario. Entonces, y el sistema económico ni hablar, el cual es frágil frente a la pandemia. Los daños en la economía es tremenda, es incuantificable. La fragilidad del ambiente, que ya era previo también a la pandemia por el calentamiento global, ¿sí? Los efectos del cambio climático, que es una crisis evidentemente política, no un problema de la naturaleza. Entonces, hay muchas aristas que tiene este problema, que tenemos más interrogantes y más dudas que soluciones, pero es eso más o menos lo que yo tengo para decir como introducción frente a tu pregunta. Bueno, cómo no. En primer lugar,
sumarme a los retos que coinciden perfectamente con los retos que perfectamente cualquier país de Latinoamérica podría proponerse, lo que ha enunciado de manera muy clara el doctor Pablo Nuevo, y me gustaría aportar y agregar algunos matices o algunos ribetes en cuanto a estos desafíos que acaba de exponer el doctor Pablo. En primer lugar, me parece que habría que repensar el constitucionalismo latinoamericano como lo ha denominado el doctor Roberto Gargarella, gran jurista argentino, donde él analiza que la tendencia de las cartas constitucionales latinoamericanas ha sido a inflarse, digamos, a ampliarse de manera sana, digamos, porque se han ido reconociendo derechos de diferentes generaciones y derechos que eran necesarios que estén reconocidos en cartas constitucionales o en instrumentos internacionales de derechos humanos, pero la parte operativa, la parte orgánica, la parte que procesa, que es la parte que organiza el poder, la parte orgánica de la Constitución, se mantiene igual desde el siglo XVIII, desde el siglo XIX. Por lo tanto, traccionar esa cantidad de derechos para hacer efectivos esos derechos, me parece que es un desafío que tenemos las comunidades académicas, los intelectuales, que rediscutir el sistema constitucional para hacer un sistema constitucional que acompañe esas estructuras más eficientes administrativas que recién mencionaba el doctor Pablo. Entonces, esa es la primera cuestión, reconocer el fenómeno constitucional a nivel latinoamericano o regional. Porque es importante, un dato de la realidad es que el 10% de la población de América Latina amasa el 70% de la riqueza. Entonces eso genera muchísima desigualdad. En esa recomendación, en esa resolución que emite la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con fecha 10 de abril, dice perfectamente que América Latina es la zona o la región con mayor desigualdad del planeta. Entonces, ¿cómo hacer efectivo esos derechos con esta desproporción económica? Otro dato que salió ayer publicado de cuánto fue el porcentaje del Producto Bruto Interno que insufló China y Estados Unidos para paliar la crisis. Mire, en la crisis del 29, Estados Unidos insufló el 6% del PBI a su economía. En la crisis del 2008 insufló el 2%, y vaya crisis la del 2008. Ya lleva en esta crisis invertidos el 20% del PBI. China ha invertido un cuarto, el 25% del PBI para paliar la crisis, para dimensionar, ¿sí?, para ser consciente de la crisis y los impactos económicos a los cuales nos enfrentamos y a los retos, porque estamos hablando de 2.200 millones de personas que están en un trabajo informal también, dato del 7 de abril de la OIT. Entonces, ese es un desafío, rediscutir, rediseñar la máquina que tracciona el poder para garantizar derechos. Me sumo a la eficiencia de la estructura administrativa. La otra deuda que tiene América Latina, muy clara, es la educación de los operadores jurídicos, la formación en derechos humanos. Tanto Argentina como México, como Perú, como varios países de América Latina, han sido condenados estos estados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Obiter Dicta ha dicho, por ejemplo, en caso Fornerón, de Argentina en el 2012, el caso Cabrera García y Montiel Flores del 2010 de México, el caso García Cruz y Sánchez Silvestre de México del 2003, ha dicho, obiter dicta, o sea, más allá de lo que tenía que decidir la Corte, que los operadores que habían intervenido en la causa, tanto fiscales, abogados, jueces, el Ministerio Público Fiscal, todos los operadores jurídicos que habían intervenido en la causa tenían que hacer un curso obligatorio de derechos humanos. La Corte está trazando una directriz y está alertando de que los operadores jurídicos que están a cargo de las decisiones no tienen la capacidad técnica suficiente y el conocimiento y la expertise y el manejo de derechos humanos para tomar esas decisiones eficientes y que garanticen y canalicen y transformen si vemos a los derechos humanos como principios y vemos a los principios, como dice o como dijo el doctor Robert Alexy, que son mandatos de optimización. ¿Optimización de qué? ¿Qué es lo que deben optimizar los principios?
las cartas constitucionales y los instrumentos convencionales de derechos humanos. O sea, tienen que pensar el mejor plan de vida para los seres humanos que habitan y que han suscrito los estados estas cartas constitucionales. Entonces, otro reto importante es garantizar la formación y la educación consciente de los operadores jurídicos, porque hemos sido condenados por la Corte por desconocer esos instrumentos y el error en la aplicabilidad y en la interpretación de la fuerza que tiene el instrumental de derechos humanos. Otra cuestión importante que quiero reflexionar con ustedes, y obviamente con el público que nos escucha, es que si usted analiza la conducción política de los estados de la Segunda Guerra a esta parte, va a verificar con facilidad que las grandes decisiones políticas han estado en los políticos de turno. Hemos construido que las decisiones políticas, las líneas de cómo desarrollar los mandatos constitucionales en manos de políticos de turno, ha estado partidizado, politizado. Y eso nos ha parecido correcto dentro de un sistema de Estado de Derecho y de democracia. Lo cierto es que esta pandemia nos deja como enseñanza, como el instrumento que señalaba del 2007, que venimos, las comunidades políticas sobre todo, vienen desatendiendo, vienen desoyendo las recomendaciones internacionales y los resultados de las investigaciones científicas. Lo mismo ocurre con cambio climático. Hay más de 1.300 informes de cambio climático en la ONU que recomiendan activar rápidamente políticas para prevenir y también activar la precaución en el diseño de políticas públicas. Entonces, otro de los retos es empezar a escuchar o preguntarnos qué rol van a tener los intelectuales y la comunidad científica en el trazado de la decisión política. ¿Le vamos a dar más cabida? ¿Vamos a escucharlo? ¿Las recomendaciones tendrían que dejar de ser una poesía o una promesa o tendrían que ser tendrían que tener un peso específico o una naturaleza jurígena mucho más pesada para la hora de tomar decisiones, ¿no? ¿Cuál es el rol de los intelectuales? Otro tema, el paradigma de la cosmovisión actual del mercado libre de capitales es el paradigma antropocéntrico. Digamos, ¿no será necesario empezar a discutir de pasar a un paradigma biocéntrico o geocéntrico? Digamos, donde la tierra, la naturaleza sea la razón y fin, principio y fin de las cosas para ser más amigable con la casa común, como lo ha nombrado nuestro querido Papa. Otro desafío es, fíjense lo que pasa a nivel contaminación ambiental. La contaminación ambiental no reconoce límites. Usted tiene la cuenca del Amazonas, que puede, por ejemplo, en materia de bosques, el efecto de una contaminación, el talado de bosque indiscriminado, lo que se haga con el acuífero guaraní, por ejemplo, el uso racional o no de los acuíferos, por ejemplo, que están en diferentes fronteras y límites de países. Digamos, el concepto de soberanía y en el manejo de los recursos. Me parece que hay que sentarse y rediscutir y generar una autoridad diferente donde los intelectuales y los científicos tengan un rol protagónico en el diseño y en el trazado de la decisión política. Parece que eso es otro tema, ¿no? Es otro tema. Otro tema tiene que ver con la justicia. El 84% de la población de América Latina no cree en el sistema judicial, no cree en los jueces. La institución que más prestigio tiene es la universidad, pero las instituciones políticas y la principal, que es la que garantiza derechos, es la institución judicial y tenemos este porcentaje altísimo. ¿Por qué? Porque faltan controles éticos. ¿Quién controla el Poder Judicial? ¿Quién hace un control ético del Poder Judicial? ¿La ciudadanía participa del control? Ahí viene la teoría de los contrapesos, ¿no? Repensar el sistema democrático, el sistema judicial, el sistema y el paradigma antropocéntrico, el sistema del libre mercado. Se le cayó toda la teoría del libre mercado porque hay una intervención fuerte, como decía recién, y lo vemos en China y en Estados Unidos, sobre la intervención en la economía para poder salvar trabajos, insuflar dinero para activar la economía, que no se corte la cadena de suministros. Obviamente que no se ha paralizado completamente la economía, pero sí los pronósticos son desgarradores con respecto a lo que ha hecho la OIT, ¿no? Entonces,
América Latina, como les decía, está en una situación de crisis y es previo a la pandemia.